Ustedes están siguiendo la metodología que estamos teniendo para el tema de la enseñanza de esta materia. Tenemos un pequeño repaso teórico, introducción al tema que vamos a ver, y luego ejercicio. Hemos comenzado a hacer nuestro primer ejercicio en la anterior clase del tema de ordenamiento de datos. Bien, por cada tema que va dando así, por ejemplo, ordenamiento de datos, vamos a hacer unos 2 ejercicios resueltos en clase y un tercero los dejo a ustedes para que hagan en su casa, ¿no? Porque siempre hay que dar trabajo para que ustedes también hagan los esfuerzos y al hacer el esfuerzo van, digamos, estudiando, ¿no? Profundizando. Esa es la metodología. Parte teórica de un avance de un tema, hacemos unos 2 ejercicios y un tercero se los damos para que casa. Entonces vamos a repasando un poquito lo que el ejercicio que hicimos la anterior clase, que vamos a hacer otro similar ahora. Los estoy compartiendo con ustedes. Estoy, estoy compartiendo con ustedes el ejercicio que hicimos la anterior clase. Okay. Estamos viendo la hojita de Excel. Sí, dice. Sí, ¿no? Punto 1. ¿Sí? Entonces, teníamos nosotros estos datos, 40 datos que representan a las cabezas de ganado, familia de una comunidad campesina, 40 familias, y teníamos que ordenar o clasificar los datos, elaborar otras partes, elaborar el cuadro o tabla de frecuencia. Bien, entonces, el cuadro o tabla prácticamente son estas 2 primeras columnas. La primera columna nos define los intervalos de clase, columna el número de casos o lo que se llama el FI, que es la simbología, F sub I, es la frecuencia observada, o sea, qué cantidades están en cada una de las clases. Pero como esto todavía no lo conocemos, ¿no? ¿Cómo procedemos para elaborar este cuadro? En base a estos datos no ordenados, ¿cómo los ordenamos o clasificamos en clase o intervalo? Entonces, tenemos nosotros para elaborar el cuadro de frecuencia, que son estos pasos que tenemos acá. Y hemos seguido estos pasos, digamos, para elaborar un cuadro de frecuencia. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un segundo ejercicio similar donde vamos a volver a repasar estos pasos. ¿Ya? Este es el primer ejercicio, 1.1. Okay. Vámonos con el segundo ejercicio. Ejercicio 1.2, o sea, es el segundo ejercicio de la primera parte, o primer práctico que tenemos. 1.1, 1.2, 1.3 y así sucesivamente lo vamos a... Copienlo, se lo amplío un poco más. Copien todo esto de aquí. Me avisan, por favor, cuando hayan terminado de copiarlo para que comencemos a resolver este ejercicio. Y depresión. A ver, espérame. Espinosa Moscoso, su micrófono. Dice, ya lo apagué. Ya.
Licenciado, buenas noches. Una consulta. La anterior Adelante. estábamos haciendo el ejemplo 1.1 Sí. de la 40 cabezas de ganado. Ese ejemplo ya lo No, terminaron. 40 familias. Perdón, 40 familias. Sí. Ese es el ejercicio 1.1. Mm, Este es 1.2. Todos estos ejercicios que estamos haciendo en clase y que esos que yo expliqué que ustedes van a hacer uno de cada casa, eso me lo tienen que presentar como trabajo práctico. Tienen 5 puntos netos. No presentarlo nomás. ¿Ya? Así que vayan copiándolo, desarrollándolo así ordenadito como lo estamos poniendo. Perdón, Licen, ya lo terminó de explicar ahorita en esta clase porque el viernes no lo había terminado el ejercicio y por eso le preguntaba. No tenía internet. Lo terminamos, lo estoy mostrando aquí. Este ejercicio, esto lo hemos terminado. Lo hemos elaborado, el cuadro de frecuencia. Este es el cuadro de frecuencia. Ya lo hemos Sí, elaborado. pero No, la no, no, marca de clase. no es eso. No hemos entrado Ah, todavía. ya. Estamos, Ok, yo estamos pensé. elaborando tablas de frecuencia. Ok. Ok, Licen. O sea, el 1.1 inconcluso, llamémoslo. 1.2 inconcluso. Listen, disculpe, hay que copiarle y presentárselo igual. Todos los ejercicios. Fíjense aquí las pestañitas. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Yo tengo muchos ejercicios para desarrollar con ustedes. Todos esos tienen que presentármelo como práctico. ¿Ya? Eso lo explicamos en las primeras clases. Por favor, ya. Y quiero que también ustedes comprendan repitiendo, ¿no? Para aquellos alumnos que recién se han incorporado. Unas 2 o 3 clases iniciales les hemos estado explicando. Y les he enviado la presentación de la primera clase, donde está la explicación de las calificaciones. Tomen ordenadamente, haciendo su cuadernillo, trabajando en la computadora de todos estos ejercicios que estamos desarrollando. Son 20 ejercicios en esta primera parte. No puedo, gracias. ¿Alguien terminó ya de copiar? Un momento, Licen. ¿Me avisan, por favor? Ya, Licen. Ya. Un momento más para que otros más terminen. Usted es la primera. Ya, gracias. Somos 2. Ya. 3. Un minutito más. Un minutito más, vamos. Bueno, vamos a comenzar a ejercitar.
El ejercicio dice lo siguiente, estos datos de aquí son las velocidades en kilómetros por hora de 30 carros que pasaron por un punto de control de velocidad. Elaborar el cuadro de distribución de frecuencia. Este es el nombre, entonces cuadro de distribución de frecuencia. ¿Ok? Ustedes trabajen primero estas dos primeras columnas, ¿no? Eso es es distribución de frecuencia. Después esto es complementariedad. Vamos a estar explicando. ¿Sí? ¿Cómo elaboramos el cuadro de frecuencia? ¿Cómo traspasamos estos datos que no están ordenados o clasificados a ser datos ordenados o clasificados? O sea, elaborar su cuadro de frecuencia. Primero, pongan al lado sus apuntes. Estos son los pasos para elaborar el cuadro de frecuencia. ¿Verdad? Ustedes lo tienen, ¿no? Este mismo azulito que tengo acá. Tengo mis apuntes, esto es lo que tengo que hacer en otras palabras. Ok. Primero, dice, identificar el valor mayor y el valor menor. Entonces ya lo tengo acá, ya, listo. Paso. Mayor y valor menor. ¿Cuál es el valor mayor de estos datos? 6. 106. 106. Correcto, 106 kilómetros por hora. ¿Cuál es el valor menor? 10. 10. 10. 10, está bajito aquí, ¿no? 106, 10. Bien, ya sabemos el valor mayor y el valor mayor. Valor menor. Segundo, el rango. Determinar el rango. Rango es valor mayor menos valor menor. ¿Verdad? Rango igual al valor mayor menos el valor menor. 96. Ese es el rango. En cualquier momento me preguntan. Paso 3. Determinar el intervalo, o sea, K. ¿Cuántos intervalos hay? Lo primero que hay que hacer, digamos, para tener el primer valor aproximado de K, o número de intervalos, aplicar la regla de Sturges. ¿Sí? Aplíquenla ustedes, encuentren. Vayan ejercitando. K es igual a 1 más 3,3 logaritmo natural de N. ¿Cuánto es N? ¿Cuánto es N? 30. 30. Son 30 datos. Correcto. El valor. ¿Cuánto? 587, listen. ¿Cómo? 87. 5.77, 5.8, ¿no? A ver, vamos a encontrarlo. 5.8 dice, ¿no? K, entonces, igual a 1 más 3, 1 más 3,3, multiplica al logaritmo base 10 de 30, ¿no? Entonces, y ya que disponemos el Excel, ya tengo yo, en la anterior clase estuve trabajando con logaritmo base 10. 2.17. Ese es el número, es 30. 30. 5.87. ¿Eso es lo que sacaron? Sí. Sí, Sí, listen. dice 5.87. con 6, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces dice, es el primer valor aproximado. ¿Qué más sabemos? Que puede ser modificado
por temas de redondeo o por, digamos, del investigador. Más que todo habíamos dicho para que trabajar con anchos de clases iguales, ¿se acuerdan? Vamos a ver. Dice, vamos a trabajar acá, vamos a ver qué ocurre. Bien. Paso 4. Determinar la amplitud o ancho de clase. Ancho de clase es el límite inferior, límite superior, límite inferior de cada clase. Pero como no lo conocemos, vamos a tratar de trabajar con anchos de clases iguales anticipados aplicando esta formulita. WI, ancho de clase, es igual a rango dividido número de intervalo. Entonces, que es 96 Dividido entre 6. número de intervalos, 10. Me dio un número entero, biesísimo. Ojalá que cuadre y no haya margen de desplazamiento. A ver, ¿qué haya sido si haya dividido entre 5? Por ejemplo, si hayamos trabajado con 5 o con 7, ¿no? Si hemos trabajado con 5, nos daba 1.10. No. No te sale eso. Algo estaba mal aquí. 5.87 dividido en 5. ¿Y por qué me sale esto? Es 30 dividido entre 5.87. 96. Ancho de clase. Acá, 96. 96. Igual 96 dividido 5. 19.6, fíjense, ¿no? Ya tenemos un pequeño inconveniente de trabajar con decimales. En cambio, aquí estamos enteritos, vamos de números enteros en velocidades. Puede ser, ¿no? Y esto puede originarnos de repente un margen de desplazamiento. A ver, veamos. El punto 5 y el punto 6, punto 5 y punto 6 habíamos indicado que son para verificar si hay o no hay desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Para poder trabajar con anchos de clase iguales. Si hubiera desplazamiento, digamos, tendríamos que trabajar en el primer intervalo comenzando con menos de 10 kilómetros por hora o aumentándole al último intervalo más de 106 kilómetros por hora, a fin de que todos estos números entren dentro de los anchos de clases iguales. Ese es el motivo, ¿no? Por lo general, ese es el chequeo que hacen los investigadores para trabajar con anchos de clases iguales y lo posible que no ocurra el desplazamiento. Verifiquemos. Cuando cuadra el número entero, vuelvo a repetirle, por lo general no hay desplazamiento. Entonces lo que hay que hacer es buscar un número de intervalo que al dividirlo nos dé anchos de clases iguales enteros. Aquí tenemos anchos de clases iguales. Vamos, primero tenemos el recorrido ideal. El recorrido ideal es igual a ancho de clase por número de intervalos. ¿Qué es el despejo de esto, ¿no? La confrontación, esto con esto. O sea, recorrido ideal es igual al ancho de clase 16 por número de intervalos. 587. ¿Qué se debe? No. ¿Qué está ocurriendo aquí? No. Es por este número. Ahí. Bueno, vamos de nuevo. Ancho de clase, ¿cómo es? Por ancho de clase 6 por número de intervalos, lo había multiplicado por 587, se me fue arriba. Por 6 tiene que multiplicarlo, Lisa. Por 6, sí, se fue arriba, 96. Y fíjense, cuadró.
Cuadro bien. Cuando trabajamos con decimales, a veces no cuadra. Margen de desplazamiento. ¿Va a haber o no va a haber margen de desplazamiento? ¿Cómo encontramos margen de desplazamiento? Recorrido ideal menos rango dividido 2. Tenemos recorrido ideal, 96, menos rango, 96, dividido 2, que 0. Hay margen de desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a comenzar con el último valor y vamos a terminar en velocidad mayor. Eso nos dice. Bien. Ahora vamos a encontrar los límites inferiores de cada clase o intervalo. Los límites inferiores de cada clase o intervalo se encuentran de esta manera. El límite inferior de la primera clase o intervalo es el valor menor menos margen de desplazamiento. ¿Ya? Entonces, el primer valor es igual al valor menor 10 menos el margen de desplazamiento que es 0, 10. Vamos a partir de 10. Cualquier pregunta la hace. El límite inferior de la segunda clase, de aquí en adelante ya, a cada límite anterior le sumamos el ancho de clase, que en este caso los anchos de clase son iguales. Van ¿de cuánto? De 16 en 16. ¿Sí? Entonces, límite inferior de la clase 2 va a ser igual al límite inferior de la clase anterior más 16, ancho de clase. que serían 26. 26, perfecto. Y sucesivamente hacemos la misma operación. 26 sería más 16, correcto. Más 16, correcto. El otro de la misma operación, 42 más 16. Me faltó. Dale, ok. 42 más 16. El otro. 58 más 16. Y el último, 74 más 16. Estos son los límites inferiores de cada clase. ¿Alguna pregunta? Son 6 clases o intervalos, ¿no? Como habíamos dicho, 6. ¿Alguna pregunta? Y ya tenemos listito para trabajar. Bien, entonces tenemos aquí. Yo lo copio. Para eso está el Excel, para ayudarnos. Así, ay, caramba. Vamos a hacer. Lo trasladó con toda la fórmula. Lo trasladé con toda la fórmula. Solamente los valores. Vamos a copiar. Y lo vamos a pegar solamente los números. ¿Correcto? Los límites inferiores. ¿Cómo encontramos los límites superiores? Estoy haciendo acá. Ya. ¿Cómo encontramos los límites superiores? ¿Cómo encontramos el límite superior? Sumándole el ancho de clase. ¿Sí? Sí, Lisa. Sí. Si yo sumo a 10 el ancho de clase que es 16, entonces es 26. ¿Verdad? 26. De la misma manera.
el límite superior de la segunda clase es 16, que es 42. El otro ancho de clase, 2 más 16, ¿cuánto es? 58. 58 más 16, 74. 74 más 16, 90. Y 90 más 16, ¿cuánto es? 106. 106. 106. ¿Alguna pregunta? Ya tenemos el inferior y el límite superior de cada intervalo o clase. Son 6 clases o intervalos. ¿Está claro? Bien. Ahora, para no tener confusiones de traslapo, ¿no? Traslapo quiere decir el que pasó a 26 kilómetros por hora aquí o acá. Entonces, vamos a trabajar la nomenclatura de cerrado a la izquierda. Me olvido que aquí es donde tengo que cambiar. Cerrado a la izquierda y abierto a la derecha. Entonces estamos poniendo el signo de cerrado y abierto a la izquierda, a la derecha. El último intervalo lo cerramos a la derecha. ¿Ok? Fíjense, entonces, vamos a trabajar de esta manera. Los intervalos cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha. ¿Eso qué nos dice? Que en este intervalo vamos a incluir a todas las movilidades que pasan a una velocidad entre 10, incluido el 10, y un valor menor de 26. Si fuera 25.9, aquí. ¿Ah? Pero como lo tenemos entero, se entiende que va a ser 25. En este otro intervalo, todo lo que pasaron entre 26 y un número menor que 42. Inmediato menor. Y así sucesivamente. El último intervalo ya no tiene la misma simbología a la derecha. Lo hemos cerrado. El cerrado quiere decir que se incluye ese valor. Aquí estamos incluyendo estos valores. Entonces, el intervalo va a ser entre 90 y 106. Si lo hayamos puesto, vuelvo a repetir como la explicación de la anterior clase, si hayamos puesto abierto a la derecha, quiere decir que no incluiría el 106. O sea que este dato no estaría ahí. No estaría ahí. Ya, por eso lo cerramos. ¿Alguna aclaración? ¿Alguna pregunta? Y ya tenemos nuestros intervalos con su límite inferior y límite superior respectivamente. De 10 a 26. Entonces, ¿Alguna pregunta? Le he dicho que vamos a ir con calma a esta primera parte porque es la base. Porque es, digamos, los trabajos de estadística con este cuadro de frecuencia u hoja de trabajo que se llama. Bien. Listen, ¿el margen de desplazamiento siempre va a ser 0 o puede ser otro número? No, pues por eso hemos dicho, el margen de desplazamiento, puede haber margen de desplazamiento. Por eso hacemos que este valor de aquí que hemos encontrado, 587, ¿no? Del número de intervalos o clases, es un primer valor aproximado.
¿Qué quiere decir? Fíjense, vamos a trabajar con 6 intervalos, no con 587. Este primer valor aproximado puede sufrir modificaciones por redondeo, por criterio del investigador. El criterio del investigador se entiende que es que va a tratar de trabajar con un número de intervalos tal no haya margen de desplazamiento. No va a haber margen de desplazamiento con seguridad cuando dividiendo, ¿no? Dividiendo el rango entre el número de intervalos, o sea, el ancho de clase iguales sea número entero. No va a haber. ¿Ya? Porque el recorrido ideal es ser igual que el rango. El recorrido ideal 96 es igual que el rango. Entonces, no hay margen de desplazamiento. Puede haber margen de desplazamiento en algunos casos, pero son raros. Entonces, si a mí no me da un valor entero aquí, en otras palabras, tratar de trabajar no con 6, porque es más aproximado. Debería ser ideal 6, bueno, con 5, con 7, con 8, hasta que encuentre un valor. ¿Ya? Bien, sigamos. Lo único que nos falta ahora es asignar las velocidades de cada carro a qué intervalo pertenece. ¿Verdad? Y ahí estamos con el jueguito ya de verificar. Entonces, en el primer intervalo o clase vamos a incorporar todos los vehículos que pasaron entre 10 y un valor inmediatamente 26. Como todos son aquí enteros, todos los que pasaron hasta 25 kilómetros. ¿Sí? Si hubiera números fraccionados, que hay en algunos casos, fíjense cuando hay fraccionados así, aquí se complica y puede haber margen de desplazamiento. Y hay que trabajar con ese margen de desplazamiento. Pero aquí estamos trabajando con números enteros. Bien, entonces, hagamos el conteo. Entre 10 y 25. Aquí no hay ni uno. Solo hay uno. Hay 4. Uno. 3, Liz. 4 hay, listen. 4. Hay 4, listen. Aquí hay uno. Espera un momentito, pues. Vamos a ir con calma, vamos a ir. Ahí hay uno. 10 y 25, ¿no? Aquí hay otro, vamos con calma. Aquí hay otro. Y aquí está el 10. Hay 4. 4 carros que pasaron en ese rango de velocidades. Sigamos. De 26 y un número menor inmediato de 42, o sea, 41. 26. Aquí, vamos a poner otro color. Y 41, ¿no? 2. Hay 14. Ahorita no. 3, 4, vamos con calmita para no tener error. 5, 40 también, 38. Se saltó. Ahorita, ve ya, porque ustedes me apuraron ya. 29, a 40 más. Sí, ¿no? Ok, ¿cuántos anaranjados hay? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 han calculado ustedes? ¿O han determinado? Yo sí. Ahora todos entre Sí, 42 y 57. A ver, vamos a cambiar el color. No, colores bajos. Colores 49, 57, ¿no? Estos dos de aquí. Metemos de acá. 7, Liz. Aquí.
Sí, eso, ¿no? 1, 2, 1, si me dicen que son 7. Ah, no, este El es 46, Listen. 46, segunda 46. columna inferior. Ahí está, gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Entre 58 y 73. 1, 2. Ponerle otro colorcito bajo. Ok. 4. 4. Menores a 89. Aquí hay 1 y 2. Entonces 2. Y el otro hay 1. El 106. ¿Ok? La sumatoria, 30. Somos 30 carros. Ok. Hemos terminado. ¿Alguna pregunta? Entonces, este es el cuadro de frecuencia. Esto de acá es complemento, que lo vamos a ver más luego. Cuadro de frecuencia son estas dos columnas. Intervalos y frecuencias, que pueden ser absolutas o frecuencias relativas. Estamos con frecuencias absolutas. ¿Alguna pregunta? Está clarito, ¿no? Bien. Vamos avanzando. Ejercicio 1.3. Ejercicio, o sea, no el mismo, ¿no? Similar ejercicio. 1.3. Le voy a poner aquí para resolver en casa. Emilia. Resolver en casa. Copien, copien eso. Copien eso. Habíamos indicado que vamos a hacer siempre unos 2 ejercicios y un tercero por cuenta de ustedes. Ese tercero se llama el 1.3. 1.3. Hay un mic que está abierto, por favor. Es la compañera Espinosa. Ella los Espera su micrófono. Parece que lo... Bien, entonces copien elaborado de frecuencia. Y este cuadro de frecuencia es el que tenemos acá, ¿no? Solamente copien estas dos columnas.
¿Me avisan cuando han terminado de copiar? Bueno, voy a traerme un vasito de agua mientras tanto. Bien, ¿ya terminaron de copiar? No, Sí, Licen. Ya. Eso que está ahí sombreado, solamente eso. Pueden copiar esto mismo. ya terminé yo, Licen. Ya. Démonos un minutito más entonces. Bien. Bueno, ya le hemos dado el tiempo, digamos, suficiente para que todos hayan copiado. Y pueden adicionar, ya saben, estos dos, poner, ¿no? Cuadro de frecuencia del ingreso mensual de un agente de venta y poner en primera instancia estas dos. Vayan haciéndolo. Bien. Bien, entonces este ejercicio es similar a los dos anteriores que hemos hecho. El mismo procedimiento, agarren su apunte y sigan los pasos. ¿Ya? Mismo procedimiento. Bien, ahora vamos a continuar avanzando. Vuelvo a repetirle, esta es el cuadro de frecuencia y vamos a complementar con todas las columnas que ven en el cuadro. ¿Ya? Esto se llama hoja de trabajo, pero estamos viendo primero cuadro de frecuencia. Entonces vamos a ver los que tenemos aquí, ¿no? Arriba, marca de clase, frecuencia relativa, tanto por ciento, todo eso vamos a ver a seguir. Voy a dejar de compartir para irme con unidad.
con la parte teórica. Ok. Organización y clasificación de datos, ya hemos estado viendo todo esto. Este es un cuadro de frecuencia. Un cuadro de frecuencia que hemos trabajado y ahora vamos a ver los conceptos de todas estas otras columnas que hemos puesto en el cuadro de frecuencia. Bueno, ya estuvimos viendo qué son los alcances, rangos, límites, las definiciones iniciales, los pasos para elaborar el cuadro de frecuencia, ¿no? Los ejercicios. Entonces, sigamos. Algunas definiciones. Más es X sub I. Se identifica como F. Son los puntos de los intervalos de cada clase. ¿Ya? ¿Cómo calculamos el punto medio? Sacando el promedio entre el límite inferior y el límite superior, ¿no? Límite inferior más límite superior dividido entre 2. Por ejemplo, ¿no? La marca de clase del primer intervalo es 0 más 2, 2. Dividido entre 2, 1. ¿Cuál es la marca de clase de la segunda clase o intervalo? 2 más 4, 6. 6 dividido 2 es 3. Fíjense que esto es el promedio, ¿no? De cada una de las clases. Es el valor representativo. Como aquí estamos entre un intervalo, el valor representativo es el punto. Entonces, eso se llama marca de clase. Marca de clase. ¿Ya? Hacemos el concepto, hemos estado trabajando con frecuencias absolutas. Frecuencias absolutas. F sub I. F. F minúscula, fíjense, sub I. Se entiende por frecuencia absoluta al número en que se repite un valor de una determinada variable. Volvámonos a nuestro cuadro. Ya tenemos esta absoluta, F sub I. El número de veces que se repiten, digamos, en la variable. El número de cabezas de ganado 0 y 3. El número de cabezas de familias, ¿no? El número de familias que tiene entre 2 y 5 cabezas de ganado. Me corrijo aquí, el número de familias, hay 4 familias que tienen entre 0 y 3. Entonces, marca de clase medio de cada intervalo. La frecuencia absoluta es el número de casos que se dan en cada uno de los intervalos. Se lo simboliza con la letra minúscula F minúscula sub I. Ahora vamos a ver el concepto de frecuencia que la tenemos acá. Se la simboliza con la letra H minúscula sub I. Hay otros que simbolizan la frecuencia absoluta con NI, N minúscula, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar con F, Bueno, frecuencia relativa. ¿Qué quiere relativa? Relativa quiere estar relativizándose con el total. Vamos al concepto para que ustedes lo tengan ahí. Frecuencia relativa, H minúscula sub I, es el cociente de la frecuencia absoluta dividido entre el número total de las observaciones de la muestra, ¿no? O sea, la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividido entre el número de que puede ser de población o puede ser de muestra. ¿Sí? Ok. ¿Cómo encontramos la frecuencia relativa? Dividiendo la frecuencia absoluta, 4, por ejemplo, en el primer caso, entre el total de datos, si es de una muestra o si es de una población. 4, si hacen 4 entre 40, es 0. Si hacen 6 entre 40, es 0,15. Si dividen 12 entre 40, es 0,30.
¿Ok? Bien. Otro concepto. Frecuencia relativa. Fíjense que aquí relativa está en tanto por 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la sumatoria de todas las frecuencias relativas de cada una me va a dar 1. Si a esta frecuencia relativa la multiplicamos por 100, vamos a tener la frecuencia relativa en tanto. O sea, 0,10 por 100 es 10. ¿No? Quiere decir que el 10% de la del total de familia entre 0 y 3 cabezas de ganado. El 15% tiene entre 2 ganado. ¿Sí? Volvemos a repetir entonces. Frecuencia absoluta es el número de casos. Hay 4 familias. Frecuencia relativa es la relativa, ¿no? Como dice, que podemos expresarlo en tanto por 1, tanto por 100. ¿Cómo se lo obtiene? Dividiendo en la frecuencia relativa la parte entre el todo. La parte entre el todo. La frecuencia de cada intervalo entre el número total de datos. Eso nos da la frecuencia relativa por 1. Si lo multiplicamos el valor de la frecuencia relativa en tanto por 1 por el número 100, vamos a tener la frecuencia relativa en tanto por ciento, que es más comprensible, ¿no? Pero más trabajamos en estadística con tanto por 1. Okay. ¿Alguna pregunta en estas definiciones? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa en tanto por 1 y frecuencia relativa en tanto. Y otro concepto que hemos tenido, la marca de clase, que es el valor representativo de cada uno de los intervalos. Punto medio, valor representativo o punto medio. ¿Alguna pregunta de estas definiciones? ¿Y cómo la obtenemos? Ya vamos a hacer ejercicios para obtener. La pregunta nuevamente, ¿alguna duda? ¿Alguna explicación adicional? ¿Está claro? Licenciado, ¿Sí? perdón. Adelante, Calderón. Solamente para reforzar, la marca de clase es la sumatoria entre el valor inicial más el valor superior. Límite inferior, comenzar los términos. Perdón, Comencemos límite a utilizar los inferior términos. más límite superior dividido entre 2. Sí, así se lo calcula. Ok, gracias. Pero completa el valor representativo, por eso se dice marca de clase, es el valor representativo. El 1 representa a este intervalo. Entonces, el 1 es el valor representativo. Okay. El 3 es el valor representativo del 6. El punto medio. ¿Cómo encuentra la media? Dando el resultado de la suma de todos los datos entre el total. Correcto. Creo que escuché a una compañera que... Sí, Listen, era lo mismo de la marca de clase. Que es el punto medio, ¿no? De 0 y 12, el medio es 1, ¿no? Sí, de 2 y 4. Sí, ya lo explicó, Listen, gracias. ¿Cómo se lo calcula? Es como había indicado, ¿no? Inferior más límite superior dividido entre 2, en todos los casos. Ok, entonces está bien claro que el concepto... Fíjense, la simbología, vuelvo a repetir, ¿no? Cuando es una F minúscula, hay otros que utilizan N, nosotros vamos a utilizar F. F minúscula, observada o frecuencia absoluta. Frecuencia observada o frecuencia absoluta, que es el número de casos que se tienen en cada de los intervalos. Frecuencia relativa se la simboliza por HI. La frecuencia relativa en tanto por 1, ¿no? Me está indicando cómo la parte entre el todo, la parte entre el todo. O sea, la frecuencia observada cada una de las clases o intervalos dividido entre el total de datos. Podemos multiplicar por 100 y tenemos la frecuencia relativa en tanto por 100. ¿Ya? O sea, HI por 100. Bien. Ahora aquí tenemos otras dos columnas que me están mostrando
mostrando la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? ¿Qué quiere decir acumulado? Quiere decir acumulado. ¿Cómo lo obtenemos? Dando las frecuencias que se dan en cada una de las clases. La primera frecuencia es 4. Otra cosa. La frecuencia absoluta acumulada, cuando sea acumulada, la simbolizamos con la letra F mayúscula. Aquí es F minúscula. Lo acumulado es con las letras mayúsculas. En este caso, F mayúscula. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Frecuencia. La primera frecuencia acumulada es 4. La segunda será 4 más 6, que es. La tercera es 10 más 12, que es 22. Y así sucesivamente. Hasta llegar al último intervalo 40, que debe ser igual a la sumatoria total de la frecuencia. 40. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Está clarito, ¿no? ¿Cómo lo obtenemos? Acumulando esta frecuencia. 4 más 6, 10. 10 más 12, 22. 22 más 10, 32. Y así sucesivamente. Podemos estar trabajando algunas veces con las frecuencias relativas, ya no absolutas, acumuladas. Si aquí está activa con H minúscula, la acumulada, relativa acumulada con H mayúscula. Cuando encuentren esta simbología, quiere decir acumulada. Podemos acumular esta en tanto por una, en tanto por ciento. Vamos a acumular tanto por uno. La primera frecuencia acumulada de acá. La segunda frecuencia acumulada es 0,10 más 0,15 es 0,25. Y así sucede. 0,25 más 0,30, 0,55. 0,55 más 0,25, 0,80. Bien, entonces, aquí tenemos, vuelvo a repetir, esta es la tabla de frecuencia, estas dos columnas. Lo complemento para que se llama ya hoja de trabajo, ¿no? Son conceptos que necesitamos conocer. ¿Alguna pregunta? Nos vamos directamente a hacer unos ejercicios, a completar esos cuadros que los teníamos incompletos. Bien, vamos a terminar el ejercicio 1.1, por eso le decía ejercicio 1.1 incompleto, ¿no? Porque eso hemos trabajado la tabla de frecuencia. Ahora vamos a trabajar todas las otras columnitas, digamos, porque en esto ya estamos dejando el concepto. Bien, ¿cómo encontramos la marca de clase? Sumando límite inferior más límite superior y dividiéndola entre 2, ¿no es verdad? ¿Sí? Bueno, como yo estoy trabajando con el Excel, voy a aumentarme aquí 2 columnitas más, que la voy a poner con un colorcito tenue, ¿sí? Para decir, oiga, esto, ojo, lo separé, ¿no? ¿Verdad? Las 2 primeras columnas que se llamaban tabla de separé para poner acá el límite inferior y límite superior. Para poder trabajar con el Excel y aprovechar las bondades del Excel, o sea, bondades del Excel es que me facilitan la vida. Voy a ponerle un formato en ambos. Ok, ahora quedó bonito. Vuelvo a repetir. Esto lo estoy poniendo para trabajar. Solamente estoy desglosando el límite inferior 0, 2, 4, 6, 8 y 10. ¿No? Estoy poniendo los límites inferiores aquí en esta columna. Y en la otra columna voy a poner los límites superiores. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. ¿Está entendido?
El que tiene, el que no tiene la computadora, bueno, no haga esto, ¿no? Y el que tiene los apuntes, digamos, a pulso, trabaje directamente, no vuelva a hacer esto, porque es incorporado. ¿Está entendido? Sí, Sí, señor. Licen. Ok, bien, ahora ya con esto me va a facilitar el trabajo. En vez de estar, porque yo aquí no puedo, no puedo estar haciendo las operaciones que hay que hacer. ¿Cómo encontramos marca de clase? Es el La punto suma medio. del límite inferior más Exacto. la suma El más el límite límite, superior por eso fue que no se... Exacto. Por eso dividido fue que entre hice estas 2. dos columnas. Para poder hacer Límite la fórmula. inferior más límite superior, dividido 2. ¿Verdad? 1. Es lo que les mostré en las láminas de PowerPoint. Eso mismo lo hago para todos los intervalos. 2 más 4 dividido 2 es 3. 4 más 6 dividido 2 es 5. Y así sucesivamente. Por eso fue que... ¿De nuevo? ¿Cómo? ¿Lo puede explicar de nuevo? ¿Cómo calculamos la marca de clase? Sí. Es sumando límite inferior más límite superior y dividiéndolo entre 2. 0 más 2 es 2. 2 dividido entre 2, 2 más 4 es 6. 6 dividido entre 2 es 3. 4 más 6 es 10. 10 dividido entre 2. Lo único que yo estoy utilizando aquí es el Excel. Pero ustedes pueden hacerlo, digamos, en cuadernillo si quieren. Ahora tiene el Excel o la computadora, pues aprovechen, ¿no? Y vayan manejando todo esto ya con el Excel. Ok, ¿está correcto? ¿Alguna pregunta? ¿A la marca de clases todos? A ver, no escucho bien. Siempre se va a dividir entre 2. Siempre, siempre. ¿Qué hemos dicho? A ver, vuelvo a repetir. Siempre. ¿Qué es la marca de clases? El valor representativo de cada intervalo. ¿Sí? Vuelvo otra vez con esto. Definiciones. Marca de clase son los puntos medios de los intervalos de clase. Quiere decir eso, hay que sacar el valor medio de cada punto de clase, el valor representativo. ¿Ya? Siempre. Bien. ¿Lo puede Sigamos. volver a compartir su cuadro, Lisa? ¿El anterior? ¿El anterior? No, el que estamos haciendo, Lisa. Ah, el que ya lo volvemos otra vez. Ahí está. El que estamos haciendo. Ok. Dicen en el punto, usted está sumando el límite inferior más el superior dividido entre 2, ¿verdad? 10 más 12 serían 22, ¿eso dividido correcto? Sí, sí. Ah, ok, ¿Cuánto es gracias. 22 entre 2? A todos les he aplicado la misma fórmula. 11. 22, ¿verdad? Esa es la 11. fórmula. 11, pues. A todos es el punto medio. Marca de clase es el punto medio de cada intervalo. ¿Y cómo saco yo el punto medio? Sacando la media entre el límite superior y el límite inferior. O sea, dividiendo entre 2. Okay. Frecuencia relativa. En tanto, ¿cómo dijimos que la encontramos? Dividiendo la frecuencia observada entre el número total de Entre el datos. total. Correcto. Entonces tenemos la frecuencia intervalo dividido entre el total de datos. ¿Ya? Se lo digo.
Y de ahí puedo, en Excel, le hago la copia de la fórmula. ¿Por qué me ocurrió esto en Excel? Porque yo no he fijado esta celda. Valor absoluto. No, claro, el total no lo he fijado. Fíjense ustedes lo que ha hecho el Excel, lo que están manejando el Excel. Es porque no la Esto está correcto. la forma. 4, 3, 10. Ando para abajo. Pero la siguiente está recorriendo para abajo, exactamente. Tiene que fijarlo el valor. Hay que fijarlo. Trabajar con, en vez de la celda, trabajar con 40, pero no corresponde. Entonces, comencemos a trabajar. Puede fijar. Entonces, vamos a dar esta celda, la I27, ¿no, verdad? I27. ¿No? Y le pone el valor absoluto y el saldo. La E20. E20. Entonces, fijarlo, que me aparezcan ahí dos signos monetarios. Ahí me apareció. Ya la fijé. Exactamente. Entonces ahora, no, me faltó copiar uno más. Ya. Bueno, no fijo. Fíjense ahora cómo ha quedado. 4 entre 40. 6 entre 40. 2 entre 40. 10 entre 40. 5 entre 40 y 3 entre 40. El que no tiene computadora lo hace a pulso, como dice, ¿no? Dividir 4 dividido 40, 6 dividido 40. ¿Cuánto tiene que darme la sumatoria de todos estos valores? ¿Cuánto tiene que darme la sumatoria de esos valores? 100. 1. Ah, 1, perdón. 1. Ahora, si a estos valores multiplicamos por 100, vamos a tener la frecuencia relativa en tanto por ciento. Ahí me va a dar 100. Entonces lo hacemos la operación. Esto multiplicado por 100. Ya la tenemos la frecuencia relativa en tanto por ciento. ¿Verdad? Tenemos eso. 30% de las familias, que son 12, tienen entre 4 y 5 cabezas de ganado. ¿Cuánto habría? 100. Bien. Correcto. Bien. Ahora, otro concepto. Frecuencia absoluta. Tengo que acumular estos valores. Simbolizo, vuelvo a repetir, con F mayúscula sub I. Tengo que acumular. Entonces, el primer valor es este de aquí inicial. El segundo valor, el valor anterior, más la frecuencia observada de ese intervalo. 10. O sea, 4 más 6, 10. Y así sucesivamente sigo haciendo las operaciones y subo, ¿no? 4 más 6. El otro. 10 más 12, 22. El otro. 22 más 10, 32. El siguiente. 32 más 5. Y el último, 37 más. Este valor tiene que ser exactamente igual que este de acá. Pregunta. Ahora sí ya la entendí, Lisa. Ya, este de aquí está por El de frecuencia relativa sobre 100. ¿Cómo? El de frecuencia relativa de 100. En tanto por ciento. Sí, listo.
¿Cómo sacamos? Multiplicando la frecuencia relativa que me está en tanto por uno, expresada en tanto por uno acá, de por 100. O sea, esto es frecuencia relativa por 100. ¿Sí? O sea, el HI por 100 tenemos la frecuencia relativa en tanto. ¿Más consulta o más duda? La frecuencia relativa acumulada. Esta es la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia relativa acumulada es lo mismo. Podemos acumular en tanto por ciento. Si fuera en tanto por ciento, pues multiplicamos por 100. ¿Ya? Es lo que borré aquí. Tanto por ciento. Va a ser igual la frecuencia acumulada en tanto por uno. La primera va a ser 0,10. Y la sucesiva va a ser la suma de la frecuencia acumulador más la frecuencia relativa indicativa de ese intervalo. ¿No? Y sumamos y hacemos la misma operación por todo. Este tiene que ser igual a 1. Si esto lo multiplicamos por 100 directamente, lo vamos a tener aquí. O también podemos hacer del tanto por ciento. Es lo mismo, ¿no? El tanto por ciento. La primera frecuencia en tanto por ciento, la segunda frecuencia acumulada es igual a la anterior. La frecuencia relativa en tanto por ciento del intervalo indicado. Y esta operación la hacemos para todas. Igual 100, igual a 100. Bien. Bueno, nos quedamos acá. Vamos a hacer lo mismo para el ejercicio 1.2 que está pendiente. Licenciado, ¿Okay? ¿Sí? ¿puede colocar su cursor sobre la frecuencia relativa acumulada, por favor, para checar la fórmula? ¿En cuál de ellos? Ahí en ahí. Ok. Ok, gracias, licenciado. Eso quería saber. Bien. ¿En alguna pregunta? Bien, bueno, entonces nos vemos el próximo día, miércoles. El próximo día, miércoles, tienen que presentarme ejercicio acá. ¿Ya? El segundo, el tercero. Este es el 1.3 que es para resolver en casa. ¿Ya? Bueno, Gracias, hasta luego, hasta el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego, Lison. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Licenciado.